transversal del músculo bíceps braquial. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino. Posición del brazo. Abducción. Rotación externa. Retropulsión. Ligera flexión de codo y pronación. El terapeuta está sentado lateralmente. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde el lateral y el resto de los dedos hacen contraapoyo. Estiramiento. Hacia medial, transversal al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del grupo de flexores. Posición inicial. Estiramiento transversal del grupo de extensores, posición de brazo en abducción, supinación y extensión dorsal. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan perpendicularmente al transcurso de las fibras y el resto de los dedos sirven de contraapoyo. Estiramiento hacia cubital. Estiramiento transversal del músculo infraespinoso. Posición inicial. El paciente está situado en posición de cúbito. La posición del brazo en abducción y flexión de codo. El antebrazo cuelga del borde de la camilla terapéutica. El terapeuta de pie y se sitúa del lado contrario. Posición de las manos. Los dedos de ambas manos del terapeuta se colocan una sobre otra, limitando la dirección de las fibras musculares. Estiramiento. Por medio de un movimiento de bataneo, golpeteo, hacia caudal, lateral, transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal del grupo de extensores. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino. La posición del brazo en abducción con ligera flexión de codo, pronación y flexión palmar. El terapeuta está sentado lateralmente perpendicular al brazo del paciente. Posición de las manos. Colocamos los pulgares desde lateral en el antebrazo, los dedos sirven de contraapoyo. Estiramiento hacia medial. Músculo subescapular. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino. Lateralmente a él se sitúa de pie el terapeuta. El borde escapular lateral del paciente se ajusta al borde de la camilla terapéutica. El brazo del paciente está a 90 grados de aducción y a 90 de flexión del codo. La mano proximal del terapeuta fija la escápula hacia ventrocaudal y se coloca sobre el acromion. La mano distal sujeta el codo flexionado del paciente. Estiramiento previo. La articulación del hombro del paciente está colocada en rotación externa. Contracción. Solicita al paciente que intente la rotación interna. Estiramiento. Aumentar la rotación externa en la articulación del hombro. Estiramiento transversal del músculo tríceps braquial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino. Posición del brazo en antepulsión y flexión de codo. Apoyar el brazo sobre cojines o en la pierna del terapeuta. Este está sentado al lado del paciente. La posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde el lateral y el resto de los dedos sirven de contraapoyo. Estiramiento hacia medial y transversal al transcurso de las fibras.
Estiramiento transversal del músculo supraespinoso. Posición inicial. El paciente está en posición de cúbito lateral. Posición del brazo en retropulsión y aducción. El terapeuta se sitúa de pie detrás del paciente. Posición de las manos. Los pulgares se sitúan desde dorsal por encima de la espina de la escápula y el resto de los dedos sirven de contraapoyo en la parte anterior. Estiramiento hacia craneal ventral, discurriendo transversalmente al recorrido de las fibras. Los músculos extensores radiales largo y corto del carpo. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de decúbito supino. Lateralmente a la camilla de tratamiento se sitúa de pie el terapeuta. El brazo del paciente está colocado a 90 grados de antepulsión y rotación interna. La mano caudal del terapeuta abarca el metacarpo del paciente. La mano craneal está colocada en la parte dorsal del codo. Estiramiento previo. Con el codo del paciente ligeramente flexionado, colocar la muñeca en flexión. Pronación, máxima flexión palmar e inclinación cubital. Contracción. Se solicita al paciente que intente la extensión y la inclinación radial de la muñeca. Estiramiento. Aumentar la extensión en la articulación del codo. Redondo menor. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino. La articulación del hombro está en anteposición a 120 grados y aducción. Caudal respecto a la articulación del hombro. El terapeuta se sitúa de pie. Al lado del paciente, la mano distal del terapeuta fija la escápula por su borde lateral. La mano proximal agarra la parte distal del brazo. Estiramiento previo. Colocar la articulación del hombro del paciente en rotación interna. Contracción. Se solicita al paciente que contraiga su brazo en dirección a rotación externa. Estiramiento. Aumentar la rotación interna en la articulación del hombro. Músculo elevador de la escápula. Su origen está en el tubérculo posterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales de 1 a 4. Su inserción está en el ángulo superior de la escápula. Su inervación es el nervio dorsal de la escápula C3-C5 y su función es la elevación de la escápula cuando el ángulo inferior gira hacia medial. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino. Detrás de él está sentado o de pie el terapeuta. La cabeza del paciente sobresale de la camilla. En el lado afectado, una mano del paciente fija el ángulo superior de la escápula caudolateral y la otra mano está colocada dorsal en el occipucio del paciente. Estiramiento previo. Colocar la cabeza en flexión, inclinación máxima y ligera rotación hacia un lado contrario y efectuar una tracción. Estiramiento transversal de los músculos escaleno anterior y escaleno medio. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino. Posición de la columna vertebral cervical en inclinación lateral hacia el lado contrario. El terapeuta está sentado en prolongación de la cabeza. Posición de las manos. Colocar el borde radial del índice plano y lateralmente en el hueco del músculo. Estiramiento. Músculo escaleno anterior empujando hacia ventral. Músculo escaleno medio empujando hacia dorsal. Músculos escalenos.
Origen: músculo escaleno anterior, apófisis transversa de la cuarta a la sexta vértebra cervical. Músculo escaleno medio, apófisis transversa de la segunda a la séptima vértebra cervical. Inserción: músculo escaleno anterior, tubérculo del músculo escaleno anterior de la primera costilla. Músculo escaleno medio, primera costilla, membrana intercostal externa del primer espacio intercostal. Inervación: músculo escaleno anterior, plexo braquial, C5, C7. Músculo escaleno medio, plexo cervical y plexo braquial, C4, C8. Función: elevación de la primera costilla en la inserción, inclinación lateral de la columna cervical. Posición inicial: el paciente está tumbado en posición de cúbito supino con la cabeza fuera de la camilla. Detrás de él se siente el terapeuta. Este sitúa la mano dorsal en el occipucio. Estiramiento: aumentar el empuje hacia caudolateral de la escápula. Estiramiento transversal del músculo elevador de la escápula. Posición inicial: el paciente está tumbado en posición de cúbito supino. Posición de las vértebras cervicales con ligera flexión, inclinación lateral y rotación hacia el lado contrario. Para fijar el hombro se coloca el brazo del lado a tratar con la mano debajo de la pelvis. El terapeuta se sitúa de pie del lado contrario. Posición de las manos: los pulgares desde ventral se colocan en la zona del triángulo homoclavicular y los dedos restantes sirven de contraapoyo. Músculo trapecio, porción descendente. Origen: línea nucal superior, protuberancia occipital externa. Inserción: tercio lateral de la clavícula. Inervación: nervio accesorio. Función: elevación y basculación de la escápula. Posición inicial: el paciente está tumbado en una posición de cúbito supino y detrás de él está sentado o de pie el terapeuta. La cabeza del paciente se encuentra fuera de la camilla. Una mano del terapeuta fija la escápula del lado afectado a través del acromion hacia caudolateral. La otra mano está colocada dorsalmente en el occipucio. Estiramiento previo: colocar la cabeza del paciente en flexión, inclinación lateral máxima hacia el lado contrario, ligera rotación hacia el lado afectado y tracción. Contracción: se solicita al paciente que intente una inclinación lateral hacia el lado afectado. Estiramiento: empujar más la escápula hacia caudolateral. Músculo pectoral menor. Origen: de la tercera a la quinta costilla. Inserción: apófisis coracoides. Inervación: nervios pectorales medial y lateral, C6 a C8. Función: descenso y basculación de la escápula. Posición inicial: el paciente está tumbado en posición de cúbito supino. Lateralmente junto a él, a la camilla, está de pie el terapeuta con la mirada en dirección a la cabeza del paciente. En el lado afectado, la escápula sobresale de la camilla de tratamiento. La mano distal del terapeuta fija el tórax en el extremo esternal, 2 a 4 costillas. La mano proximal está situada plana en la parte anterior sobre la apófisis coracoides.
Estiramiento previo. Ejercer un empuje hacia dorsocraneal en el hombro con la mano proximal. Contracción. Solicitar al paciente que intente mover el hombro hacia ventrocaudal en dirección a la cadera del lado opuesto. Estiramiento transversal del músculo pectoral mayor. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino. Posición del brazo en rotación externa y abducción variable, según sea el transcurso de las fibras. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario. Posición de las manos. Los pulgares y las eminencias tenares del terapeuta abarcan el músculo desde medial y el resto de los dedos se sitúan en la parte anterior del hueco axilar, siguiendo el contrapollo. Estiramiento. Hacia laterocaudal transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento transversal de los músculos dorsal ancho y redondo mayor. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito lateral y apoya la cabeza sobre su brazo inferior. La pierna debajo está colocada en flexión y la de arriba en extensión. El brazo de arriba está en antepulsión y rotación interna y aducción. El terapeuta se sitúa de pie delante del paciente. Posición de las manos. Los pulgares y las eminencias tenares se colocan desde ventral en la zona dorsal del hueco axilar y el resto de los dedos se coloca en oposición a los pulgares. Estiramiento. Hacia dorsal transversalmente al transcurso de las fibras. Consejos y trampas. Es posible realizar un estiramiento transversal aislando el músculo dorsal ancho craneal respecto al origen de la musculatura de la cresta ilíaca. El estiramiento se realiza empujando las eminencias tenales hacia medial, hacia la columna vertebral. Estiramiento transversal del músculo trapecio, porción descendente. Posición inicial. El paciente está tumbado en una posición prona. La cabeza de la camilla está en estiramiento transversal del músculo trapecio, porción descendente. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de decúbito prono. El cabezal de la camilla se encuentra bajada y la cabeza en una posición media. Colocación de la columna vertebral cervical en inclinación lateral hacia el lado contrario y rotación hacia el lado de tratamiento. Para fijar el hombro, se coloca el brazo de la parte a tratar en la mano debajo de la pelvis. El terapeuta se sitúa de pie en un lado contrario. Posición de las manos. Pulgares desde dorsal en oposición al resto de los dedos. Estiramiento. Hacia craneal y ventral, transversalmente al transcurso de las fibras. Estiramiento previo. Se coloca el brazo del paciente en rotación externa hasta el grado final. Contracción. Se solicita al paciente que contraiga dosificadamente en dirección de retropulsión y rotación interna. Estiramiento. Elevar más el hombro. Romboides mayor y menor.
Origen: romboides menor en la apófisis transversa de las vértebras cervicales C6 y C7. Romboides mayor en la apófisis transversa de las vértebras dorsales 1 a la 4. Inserción en el borde medial de la escápula. Inervación nervio dorsal de la escápula C4 a C5. Función: aducción del omóplato, mantiene la escápula pegada al tórax. Posición inicial. El paciente está tumbado en una posición de decúbito prono, con los brazos colgando lateralmente. La cabeza del paciente está rotada hacia el lado afectado. El terapeuta se sitúa de pie en el lado contrario al del músculo acortado, a la altura de la cabeza del paciente. La eminencia tenar de una de las manos del terapeuta se ejecuta en el lado medial sobre la parte del craneal del borde de la escápula. La otra mano se sitúa sobre el otro lado y sirve de contraapoyo. Estiramiento previo. Dar un empuje sobre el borde craneal de la escápula hacia lateral. Laterocaudal. Estiramiento transversal del músculo dorsal largo. Variante. Posición inicial. Posición de cúbito lateral. Colocar el segmento a tratar en inclinación lateral del lado situado arriba es el que está estirado. Posición de las manos. Colocar los dedos de ambas manos planos sobre medial en el músculo. Para la fijación de la inclinación lateral, colocar los dos antebrazos en el tórax y la pelvis. Estiramiento hacia lateral. Músculos dorsal ancho y redondo mayor. Origen. Músculo dorsal ancho. Fascia toracolumbar, tercio dorsal de la cresta ilíaca, costillas inferiores. Redondo mayor. Ángulo inferior de la escápula. Inserción. Cresta del tubérculo menor del húmero. Inervación. Nervio toracodorsal C6, C7. Función. Extensión y aducción y rotación interna de la articulación del hombro. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito supino. La pierna del lado a estirar está colocada sobre la otra pierna flexionada. Flexión de cadera y rodilla a 90 grados. El brazo se coloca elevándolo en aducción y rotación externa. El terapeuta está de pie en el lado contrario de la cabeza del paciente. Una de sus manos agarra el brazo elevado del paciente y la otra fija la parte inferior del tórax en el banco. Estiramiento previo. Se coloca el brazo del paciente en rotación externa hacia el grado final. Contracción. Se solicita al paciente que contraiga dorsicaudalmente en dirección de retropulsión y extensión y rotación interna. Estiramiento. Elevar más el hombro. Estiramiento transversal del músculo dorsal largo. Posición inicial. El paciente está tumbado en posición de cúbito prono. Los dos brazos cuelgan al lado de la camilla. Posición de las manos. Las manos del terapeuta están colocadas
una junto a la otra en el mismo lado sobre el músculo dorsal largo. Estiramiento. Cambiando el ritmo, llevar a cabo un estiramiento lateral, efectuar una maniobra de aproximación del extensor del tronco seguida de un estiramiento.